Y a esta hora vamos a tomar comunicación. Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR el ingeniero Henry Luna. En su momento lo ha sido viceministro de Minas del sector, ¿no? Y hace unos días, en el habitual Jueves Minero que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, recibió el homenaje de parte de dicha institución, ¿no? Y queremos saludar en primer lugar al ingeniero Henry Luna. Quiero saludarlo, ingeniero. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. Muy buenos días y gracias por la invitación para poder compartir con ustedes algunos temas de actualidad y comentarles sobre la reunión que tuvimos en el Jueves Minero. Comencemos por eso. Usted ha recibido un homenaje, reconocimiento homenaje del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¿Cómo recibe este reconocimiento? Bueno, yo creo que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú es una institución que agrupa a diferentes profesionales de todas las especialidades en el Perú que están vinculadas con la actividad minera. También incluye a la sociedad civil, a las empresas mineras, a gente del gobierno. En general es un instituto abierto donde hablamos sobre minería, desarrollamos actividades mineras como la convención anual que se hace en Arequipa, el Perumín, ¿no? Proexplo, y creo que es una institución que tiene mucho que aportar al país y creo que he recibido con mucho agradecimiento el reconocimiento que han hecho a mi labor como ingeniero de minas, que tengo ya 37 años trabajando en el sector. Empecé el año 88, el año 87, trabajando en Minero Perú, justamente el fondo de esta presentación está el campamento de lo que fue Minero Perú en el 87. También estuve en Buenaventura Ingenieros, posteriormente ingresé al proyecto Catastro Minero Nacional, al sector público, y en varias oportunidades, en 5 oportunidades, he pasado por el Ministerio de Energía y Minas, trabajando en diferentes áreas, como asesor de la Dirección General de Minería, como director de promoción minera, como asesor del despacho viceministerial de Minas y recientemente también como viceministro de Minas. Esto lo he realizado como parte de un trabajo técnico que realizo a nivel de gobierno, a nivel de Estado, donde he tenido la suerte de haber sido considerado para apoyar a diferentes gestiones en diferentes ministerios y especialmente en el Ministerio de Energía y Minas. Con toda la experiencia que usted nos acaba de dar a conocer, ¿qué retos considera usted que enfrenta en estos momentos la minería en nuestro país, la minería responsable de manera puntual, ¿no? Sí, yo creo que hablar de minería peruana es hablar de retos, ¿no? Tenemos muchos retos, por ejemplo, tenemos una famosa ventanilla única digital que tiene como objetivo agilizar los trámites en el sector, pero para agilizar los trámites en el sector, lo primero que tenemos que hacer es modernizar la infraestructura informática que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Durante mi gestión, en los 6 primeros meses, estuve también paralelamente desempeñándome como presidente del INGEMET, y lo que traté es de que tanto las 4 direcciones que conforman el despacho viceministerial de Minas, la Dirección General de Minería, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la Dirección de Formalización Minera y la Dirección de Promoción, trabajáramos con una plataforma única, partiendo del GeoCadmin y del SIDENCAT, que son 2 plataformas creadas por el INGEMET, que están integradas con los 26 gobiernos regionales trabajando en línea. También están integradas con el Consejo de Minería, con la SUNARP, con todo el Sistema Nacional de Catastro de Predios, de tal manera de que ya es una plataforma que es fácil integrarse, y creo que ese era mi principal aporte, de tratar de que este ministerio se automatice, se integre
trabajen con estándares internacionales y creo que he dejado la semilla porque todavía falta implementarla. Esta implementación se va a hacer cuando se desarrolle la parte informática del ministerio a través de la ventanilla única o algún proyecto que tengan para poder desarrollar. Si tenemos esta plataforma, yo creo que los trámites se van a simplificar, los proyectos van a salir más rápidamente, hay una gran cantidad de proyectos en exploración en trámite, hay una gran cantidad de proyectos de pequeña minería, de minería artesanal que también tienen que agilizarse y también grandes inversiones donde se tiene que trabajar de manera integrada entre el Ministerio de Energía y Minas, con SENACE, para trabajar e integrarnos y poder agilizar estos proyectos de gran envergadura que van a permitir que el Perú siga creciendo, ¿no? Y Ahora, tengamos fondos para poder reactivar la economía nacional. hay un tema, ingeniero Henry Luna, y en otras oportunidades hemos conversado, que el Perú en los primeros años del 2000, la primera década del 2000, tenía, digamos, una velocidad en cuanto a proyectos de inversión minera de envergadura, ¿no? Y estos en realidad ya hace varios años, por lo menos hace ya década y media, no tenemos proyectos de envergadura que permitan justamente ir manteniendo este ritmo, este crecimiento. Cajamarca es una realidad, por ejemplo. En Cajamarca, desde el 2005 no hay un proyecto nuevo. El último proyecto nuevo, grande que hemos tenido en el país es el tema de lo que ocurre en Moquegua, con Quellaveco, pero proyectos nuevos de envergadura no tenemos. ¿A qué obedece, cree usted? Yo creo que ahí en el Perú tenemos muchos proyectos que se vienen desarrollando desde los 90. La mayoría de estos proyectos ya fueron investigados, fueron explorados por el Estado, por la Cerro de Pasco Copper Corporation, por Minero Perú, por Centromin Perú, y muchos de ellos fueron transferidos al sector privado e ingresaron inmediatamente a la fase de operación, prácticamente como fue Antamina, Alto Chicama, Tintaya, Cerro Verde, entre otros. Otros proyectos que también similares posteriormente se pusieron en marcha como Bayóvar, como Toromocho, ¿no? Y todavía quedan pendientes dos proyectos de gran envergadura importantes, ¿no? Uno de ellos es Michiquillay, que es un proyecto importante que se está desarrollando en Cajamarca. Otro proyecto importante también es el proyecto La Granja, que es uno de los proyectos más grandes que existe en el país de cobre, donde de alguna manera lo que ha pasado, creo yo, a lo largo de estos años es que no hemos sido, tal vez como Estado, no hemos actuado correctamente porque lo que hemos estado es prorrogando el desarrollo de estos proyectos. Ya los inversionistas lo tienen muchos años bajo su cargo, sobre todo el proyecto de La Granja, ¿no? Eso mismo ocurrió con Quellaveco. Quellaveco tenía ya los permisos, autorizaciones desde los 90, fines del 97, 98, ya estaba listo para poder desarrollarse, pero hubo una decisión política recién que permitió que después de más de 10, 15 años empezara a desarrollarse recién este proyecto, ¿no? Lo mismo ocurre con La Granja. La granja ya está sobreexplorado, ya podría desarrollarse. Felizmente hay un nuevo inversionista que es First Quantum. Yo creo que deberíamos conversar con First Quantum para ver ya la puesta en marcha. Tengo entendido que ellos han anunciado que empezarían por un tajo ya, no el proyecto gigante, sino por una parte del proyecto, y eso sería muy importante
que lo ratifiquen, ¿no? Claro. Y en todo caso, buscar otro inversionista para que lo desarrolle. Lo mismo ocurre también en el caso de Michiquillay, felizmente hay un inversionista eh, como es Sauder Perú que lo está desarrollando y que creo que lo va a hacer realidad en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Vamos a tener otro megaproyecto importante, ¿no? Lo importante es que avancemos, cuando menos anualmente deberíamos tener 2 o 3 proyectos de mediana a gran envergadura desarrollándose. Y para este año tenemos Tía María, que debería hacerse realidad. Safranal ya debería también intensificar su inversión ya para ponerlo en marcha, que es otro proyecto importante. Y San Gabriel, que es un proyecto de oro que ya segundo semestre de este año debe ponerse en marcha, y creo que son los proyectos que en este momento están listos, ¿no? Además hay otra inversión de Sijin, una empresa china, Así. en La Libertad, ¿no? En un proyecto que perteneció a Pan American Silver, lo han adquirido, el aurífero, la arena, y lo que van a explotar es cobre. Y ya han adquirido 50 equipos para poder empezar a hacer el movimiento de tierras correspondiente. Y es la misma empresa que está, Claro. digamos, en este momento en la República del Congo. Nosotros el año pasado hablábamos mucho de la República del Congo, que había un inversionista que había puesto un proyecto de gran envergadura que nos había desplazado, y esta misma empresa es la que va a poner este proyecto de cobre en La Libertad. Creo que es importante esas iniciativas y hay que apoyarlas. Ahora, hablábamos de cuáles son los retos, ¿no? Pero también podemos establecer en ese marco cuáles son las principales amenazas, ¿no? Y naturalmente una de las principales amenazas es la minería ilegal. Usted el último jueves, cuando recibió el homenaje en el Instituto de Ingeniería de Minas, daba a conocer lo siguiente, ¿no? Que urge la necesidad de un ordenamiento de la minería formal para lograr determinar quiénes están al margen de la ley, es decir, quiénes hacen minería ilegal, ¿no? Y eso es un tema bastante preocupante que usted lo conoce, ¿no? Ya vemos cómo se invaden zonas en La Pampa, por ejemplo, en Madre de Dios, en Guaypetu, en Madre de Dios, en Piura, el cual usted lo conoce, en Suyo, en Sapillica, en Lomas, Ayabaca, Paimas, o también La Libertad, todo el corredor, ¿no? Minero de la Sierra Liberteña, o en Arequipa. Hay zonas ya en Carabelí, en Chala, que ya significan un peligro latente, o en Puno, Nanea, Rinconada, o zonas que están ya pegadas a Sandia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos nosotros frenar esta amenaza que es la minería ilegal, ingeniero? Yo creo que hay etapas, ¿no? La primera etapa debería ser modernizar al Ministerio de Energía y Minas. Tenemos que tener una plataforma catastral urgente. En este momento, la plataforma catastral que se tiene es la del Ingemet, donde están todas las concesiones mineras, todos los petitorios de trámite, incluso están incluidas las áreas donde no se puede realizar actividad minera, como áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, zonas de defensa nacional, entre otras. Esa plataforma está al servicio del ministerio, pero tiene que adecuarse. Esta plataforma del Ministerio de Energía y Minas tiene que modernizarse para poder agilizar todos los procesos, y sobre todo debería el Ministerio de Energía y Minas tener un catastro de concesiones mineras con autorización para ejercer la actividad minera. Y esas concesiones mineras están en este momento, las saben los titulares mineros, pero no están actualizadas en un 100% en el ministerio. Entonces es importante trabajar en tener ese catastro, no solamente de Patás. Se ha empezado a hacer un esfuerzo en Patás en crear un visor donde se ha integrado toda la información de 5 empresas mineras formales. Ya se sabe dónde están ubicadas sus concesiones, dónde están identificadas sus operaciones, qué contratos
han firmado con con los mineros artesanales para que puedan desarrollarse de manera formal su actividad, ¿no? Entonces, ¿pero qué falta? Lo que falta es que eso se replique a nivel nacional. Y existe la plataforma, existen los medios para poder desarrollarlos. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que una vez teniendo esa plataforma completa de las zonas donde se puede hacer actividad minera formal, de alguna manera lo que estamos logrando es que el país, los ciudadanos, los congresistas, las autoridades del ministerio conozcan dónde está la actividad minera formal y en segundo lugar, poder identificar en qué zonas se podrían desarrollar proyectos de minería artesanal, de pequeña minería, para lo cual también se cuenta con información geológica del territorio nacional. Se pueden promover acuerdos entre las empresas formales con los mineros artesanales, pero sobre concesiones que no estén en operación ni en exploración, ¿no? Este es un segundo punto. Un tercer punto es que necesitamos a nivel nacional hacer un censo de plantas de beneficio. Eso es mucho más fácil porque una planta de beneficio tiene una infraestructura física, tiene unos límites definidos, tiene maquinaria que está, digamos, haciendo todo el ciclo de transformación de la roca para obtener el oro, por ejemplo, ¿no? Y todo eso se puede hacer en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Energía y Minas con la SUNAT, de tal manera de que podamos incluso mejorar la recaudación a nivel nacional y también verificar qué empresas que tienen plantas están trabajando y están financiando el tema de la minería ilegal y están de alguna manera perjudicando y promoviendo invasiones de operaciones mineras formales. Hay pequeños mineros, hay mineros artesanales, hay organizaciones como la Sociedad Nacional de Minería de Pequeña Escala, hay como FENAMARPE y otras organizaciones que creo que ya hemos conversado con ellos en un plan nacional de formalización y creo que están de acuerdo en que se puedan desarrollar estas actividades y que se programen también, que se continúe con este plan de erradicación de todo lo que es ilegal, Así ¿no? es. Entonces, Y, sí. y ayer, mire, y ayer el gobierno a través de una norma ya oficializa eh, ya la ampliación del reinfo, ¿no? Y señala que es por única vez, ¿no? Y además hablan en la norma que el ministerio va a cumplir un trabajo de fiscalización, un trabajo de monitoreo, un trabajo de seguimiento y todos los procedimientos para buscar que en todo este plazo, buscar la formalización y aquellos que no se acojan simplemente van a ser separados. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Yo creo que hay que distinguir en las organizaciones que están atrás del tema de estas ampliaciones de los reinfos. Hay organizaciones que efectivamente quieren que se formalice la minería artesanal, la pequeña minería, y también están de acuerdo en que ya no se deben ampliar estos reinfos porque desde el 2012 al 2015 están siendo mal utilizados. Simplemente es una hoja que se presentó como declaración de compromiso, donde que esa hoja la usan para poder transitar libremente, para poder comercializar libremente el mineral, para poder invadir operaciones mineras formales. Entonces, yo creo que ya es tiempo de decir hasta acá nomás, ¿no? Ya no podemos continuar con esto. Ya fracasó el tema de los reinfos, pero lo que sí se debe continuar es dando oportunidad a todos aquellos mineros que realmente tienen interés de hacer actividad minera
y que han presentado la documentación correspondiente, por ejemplo, han presentado sus IGAFON, han presentado sus autorizaciones de terrenos superficiales, sus autorizaciones por el uso del agua, efectivamente tienen operaciones. A todos ellos podría continuar con su trámite correspondiente hasta que se consolide su formalización. Entonces, no, ya no debemos, creo, ampliar este sistema. Lo que sí debemos hacer, como mencioné, es hacer un censo de todas las plantas de beneficio, porque en este momento se ha detectado que hay muchas plantas que son las que auspician y financian a estos operadores que se dedican a promover la ilegalidad, a promover las invasiones en diferentes centros mineros formales, no solamente ya de oro, sino que también estamos viendo que esto se está produciendo con otros En metales, como cobre, el ¿no? cobre, Así es. hierro, ¿no? Y posiblemente se pueda extender a otros temas, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento lo primero que tenemos que empezar es a formalizar todo el proceso del tener un catastro de concesiones formales para poder fortalecerlas y poder también garantizar la estabilidad jurídica a todas las operaciones. Y cuando hablo de catastro, no estoy hablando solamente de gran minería, estoy hablando de mediana minería, Claro. de pequeña minería y de minería artesanal formal. Hay muchos mineros artesanales, muchos pequeños productores mineros formales, pero también hay muchos mineros que tienen concesiones, pero ellos mismos son los promotores de las invasiones, son los promotores de que no se tengan estudios ambientales. Y eso lo vemos, por Claro. ejemplo, en Puno, en Ananea, lo vemos en el Sur Medio, Así lo es. vemos en Trujillo. Entonces, tenemos que desterrar ese tipo de minería y ese tipo de Ahora, mineros que le están haciendo daño al país. ahora, usted ha mencionado hace un instante, no se debe ya ceder más, no se debe ampliar más el reinfo. Se lo pregunto por qué. Porque estamos en un momento electoral, punto uno. Tenemos a una minería ilegal que maneja mucho dinero. Tenemos compromisos de sectores que están en el Congreso de la República comprometidos con la minería ilegal. Pero adicionalmente a eso tenemos fuertes presiones que han ido desarrollando estos mineros ilegales en los últimos años. Movilizaciones, se encargan de una otra manera financiar protestas, llegar a Lima, etcétera, etcétera. Y el otro día yo le preguntaba al ministro del sector, al señor Montero, le preguntaba si el gobierno no va a ceder ante las presiones que se pueden presentar en estas circunstancias, que no son nuevas. Entonces, me gustaría conocer su punto de vista. ¿El gobierno no debería ceder ante estas presiones? ¿Debería actuar de manera enérgica? Porque si cede, corremos el riesgo que esto se perpetúe. Yo creo que si hay una actitud permanente del gobierno a través de todas sus entidades que están en este momento trabajando en combatir todo lo que es ilegal, tenemos un alto comisionado que depende de la presidencia del Consejo de Ministros que lidera el combate, que de alguna manera a la minería ilegal, al sector forestal ilegal, a todo lo que es ilegal, incluso, ¿no? El narcotráfico también es ilegal. Todo, si tenemos una actitud de esa manera, yo creo que vamos a fortalecer y vamos a ayudar a que los pequeños mineros y mineros artesanales que realmente hacen minería, los vamos a fortalecer porque ellos van a ser beneficiados y el Estado puede contribuir a través de Ingeniería, a través del MINAM, a través del MINEM, de los gobiernos regionales, puede contribuir a que esos mineros artesanales formales ya puedan crecer rápidamente en sus centros mineros, pero
adecuándose a la legislación minera vigente, ¿no? Ya tenemos que desterrar aquellos que simplemente mediante una campaña política, mediante unas marchas, mediante pagando, financiando a gente para que vaya a esas marchas, está de alguna manera malogrando la buena imagen que tiene la minería peruana en el O mundo. sea, no se debe Tenemos ceder, que bajo, recuperarla. bajo ningún punto de vista se debe ceder. Yo recuerdo que cuando empezó esta norma contra la minería ilegal cuando estaba el general Urresti, los muchos mineros que realmente estaban haciendo actividad minera para formalizarse, venían al Ministerio de Energía y Minas para decir, apóyame a mi empresa, apoya a mi organización para que se formalice. Pero ahora ya no son 80.000 mineros que tienen en el país, ¿no? Entendamos que a nivel de país solamente hay 1.000 empresas mineras de mediana, gran minería y de pequeña minería. Y podrían haber hasta 2.000, posiblemente, o 3.000 unidades mineras que se podrían formalizar. Pero no hablemos de 80.000 porque ese es falso, ¿no? Ese es un mito que se ha creado porque todos estos señores que tienen esta declaración de compromiso no son mineros, la mayoría, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a depurar ese reinfo, a depurar, pero rápidamente. Ya sabemos que tenemos un catastro de áreas naturales protegidas y deberíamos limpiarlo rápidamente. También tenemos un catastro de zonas arqueológicas, se puede limpiar rápidamente. Tenemos un catastro de operaciones mineras formales, también se puede limpiar rápidamente ese reinfo, ¿no? Pero buscar otras alternativas para que los mineros artesanales puedan formalizarse, por ejemplo, en los 90, en la década pasada, se dio derecho de preferencia. Primero se identificó a los mineros que realmente estaban operando físicamente y después se les dio derecho de preferencia a través de las concesiones que se extinguían, se les dio la oportunidad de darles cuadrículas para que puedan solicitarlas, ¿no? Y eso se puede hacer en la Claro. actualidad, Y pero hay fórmulas que se pueden hacer, pero que no se están aplicando en este momento, ¿no? ahora, ¿eso qué significa? Que el gobierno tiene que mantenerse firme en decir no hay más ampliación, ya estamos en la cuarta ampliación, ya no debería haber más ampliación, el gobierno debe mantenerse firme. No debería ya porque existen áreas a nivel de todo el territorio nacional que constantemente son solicitadas por pequeños productores mineros y productores mineros artesanales bajo el régimen de concesiones. Estos mineros artesanales, pequeños productores mineros, están a la expectativa de que se extingan derechos mineros, ¿no? Y si está su operación minera, inmediatamente ellos están solicitando. Pero si a esto le agregamos un derecho de preferencia para Ya. aquellos mineros artesanales que ya están en este momento operando, se podría avanzar. Y la otra es que también muchas de estos mineros artesanales también podrían ser socios de las exploradoras mineras que solicitan concesiones, pero para fines de exploración, de identificar yacimientos, ¿no? Entonces, podrían firmar acuerdos para poder intensificar, incluso con el apoyo de las exploradoras, buscar nuevas áreas donde se pueda desarrollar actividad minera formal, ¿no? Claro. Hablemos, creo que nuestro lenguaje futuro debe ser hablar de la pequeña minería, de la minería artesanal formal. En el Congreso no han entendido que la MAPE es una ley para minería artesanal y pequeña minería formal. El tema ilegal es tarea de otros sectores, es tarea del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de las fiscalías, que tienen que combatir todo lo que es ilegal, ¿no? Entre ello,
las invasiones a zonas forestales, a áreas naturales Claro. protegidas, a empresas mineras formales, ¿no? Hay muchos incluso mineros artesanales pequeños que también se sienten afectados y que han formado su asociación de mineros artesanales y que estarían dispuestos a ayudar y Muy bien. colaborar a que se formalicen muchos de los mineros artesanales que están en la lista de lo que han sido los reinfos, ¿no? Muy bien, ingeniero Henry Luna, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la amabilidad y nuevamente reiterarle este homenaje que usted recibió en el Instituto de Ingenieros de Minas el último jueves. Le agradezco la gentileza, muy gentil. Muy agradecido y Gracias, a las órdenes. Hasta gracias, luego. muy amable. Conversábamos con el ingeniero Henry Luna, ex viceministro de Minas del sector.